Hola y bienvenidos. En la clase de hoy estaremos trabajando con los formularios tabulares. Estos formularios a nosotros nos permiten realizar las operaciones de ML, o sea, de manipulación de datos, es decir, actualizar, agregar, eliminar registros de una tabla, pero lo interesante de este formulario es que podemos hacerlo para un conjunto de filas simultáneamente, ¿sí? Antes de crear nuestra aplicación con un formulario tabular, vamos a hacer un pequeño cambio a la tabla EMP porque les quiero mostrar cómo en el formulario tabular ya en esta versión 4.2, o sea ya a partir en realidad de la versión 4, uno puede agregar a su formulario un tipo de elemento que es el checkbox. ¿Sí? Una casilla simple de verificación o de control. Entonces primero vamos a abrir el taller de SQL en una nueva solapa. Vamos aquí al comando de SQL, ¿sí? Nosotros, bueno, vamos a volver aquí al taller de SQL y les quiero mostrar aquí en explorar de objetos, en la tabla EMP, lo que vamos a hacer primero es actualizar el campo inName, lo vamos a colocar que sea no nulo y vamos a agrandar un poquito la cadena, en vez de 10 que sea 40, por ejemplo, y vamos a agregar una nueva columna que se va a llamar activo, que nos va a permitir hacer clic en el campo, ¿sí? Después con el elemento que coloquemos en el formulario, en donde si está chequeado, o sea que si está tildado significa de que está activo y si no está, no está activo. Es simplemente a modo de ejemplo, nada más. Entonces, ahora sí, vamos al taller de SQL, a los comandos SQL, ¿sí? Y vamos a primero modificar, como les dije, la columna inName. ¿Sí? Para ello vamos a colocar esta sentencia, ¿sí? Y la vamos a ejecutar. Ya tenemos entonces modificada la columna y vamos a crear una nueva columna, ¿sí? Que se va a llamar, como les dije, activo y va a tener solamente un carácter, ¿sí? Entonces, ahora sí, ejecutamos. Y si nos vamos aquí al taller de SQL nuevamente, al explorador de objetos, abrimos la tabla EMP, ya vemos que está la columna activo. Si nos vamos a datos, podemos ver de que la columna está vacía, ¿sí? No tiene datos. Bueno, ahora entonces, estamos en condiciones, pero bueno, a ver, antes de empezar a modificar esta tabla, que después la vamos a necesitar, en vez de tenerla con datos y demás, podemos hacer un backup de la tabla dep y de la tabla emp por las dudas. Entonces para ello nuevamente vamos al taller, vamos al SQL y vamos a crear una tabla nueva y vamos a poner por ejemplo PKP y que se cargue en esa tabla todo lo que haya en la tabla emp, ¿sí? Entonces ejecutamos y ahora vamos a crear para la tabla dep. Y aquí sería dep. Entonces ahora sí, ejecutamos. Y si nos vamos al taller de SQL, al explorador de objetos, ya podemos ver que tenemos la tabla de backup de departamento y la de empleados, ¿sí? Antes de empezar a hacer grandes cambios en ellas. Bueno, ahora sí, vamos, ya dijimos que estábamos aquí en EMP y lo vamos a dejar aquí que se visualicen los datos. Entonces ahora nos vamos a las aplicaciones y vamos a crear una nueva aplicación del tipo base de datos en el cual vamos a dejarle este número, no hay problema, y le vamos a poner tabular form. Nuestro esquema es Apex avanzado, ¿sí? Hacemos clic en siguiente. Vamos a agregar aquí una página que sea del tipo pantalla tabular que tome los datos de la tabla EMP, ¿sí? Entonces agregamos esta página, hacemos clic en siguiente, no vamos a utilizar ningún componente compartido, avanzamos,
Aquí rápidamente vamos a setear la fecha, o sea, el formato de fecha que vamos a utilizar. Este va a estar con la hora y este también. Hacemos clic en siguiente y aquí vamos a utilizar, por ejemplo, el template número 25, o sea, el tema número 25. Y bueno, ya estamos en condiciones de crear la aplicación. Si nosotros ejecutamos, nos tenemos que loguear. En nuestra pantalla inicial tenemos entonces el link para ir al formulario tabular. ¿Sí? Aquí ya nos crea los 3 botones, el cancelar, suprimir y el ejecutar. Aquí le podemos nosotros cambiar el nombre y poner aplicar cambios. Tenemos la posibilidad de agregar filas, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, bueno, aquí nosotros tenemos el campo activo, que lo podemos, está como una casilla de textos. ¿Sí? Nosotros todo esto lo podemos cambiar. Fíjense que ya en lo que es la fecha de contratación tenemos el selector de fecha, muy cómodo para poder trabajar. Y el manager, nosotros aquí en número de departamento, en vez de tener una casilla de texto, podríamos aquí colocar una lista dinámica, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a trabajar con el campo activo. Quiero mostrarles cómo ustedes pueden modificar los elementos de la pantalla tabular sin ningún tipo de problema. Vamos a editar la página. Nosotros aquí tenemos nuestra región con el reporte, ¿sí? Con la pantalla tabular. Activo lo podemos poner más al fondo. Y aquí, entonces, hacemos doble clic en el elemento activo. Y como pueden observar, estamos trabajando en los atributos de columna como un tipo campo de texto. A partir de la versión 4 de Apex, se ha agregado distintos tipos de elementos, ¿sí? Para la utilización de la pantalla tabular, como es el tema del, primero, por ejemplo, la casilla de control simple, ¿sí? Entonces, esto nos permite a nosotros utilizar este elemento para simplemente cliquear si está activo o no, ¿sí? Muy práctico y muy rápido de utilizar, porque lo único que tenemos que hacer, seleccionamos la casilla y aquí en lista de valores le tenemos que indicar cuál es el valor que queremos colocar. En este caso vamos a poner la I de yes y la N de no. Esa va a ser nuestra lista de valores. Simplemente aplicamos los cambios y aquí nosotros, bueno, aquí vamos a ejecutar la página. Y como pueden ver, aquí ya está el campo al final de nuestra pantalla tabular, en donde nosotros, si vemos aquí en la tabla, simplemente tenemos todos vacíos los campos, ¿sí? La columna activo está todo vacío. Pero si nosotros aquí hacemos algún tipo de cambio, por ejemplo, coloquemos activo el primero y aquí otro activo, esto es un simple ejemplo, y ejecutamos, nos muestra que 10 filas han sido actualizadas, ninguna insertada. 10 filas son las que nosotros podemos visualizar aquí en la primera página de nuestra pantalla tabular. Aquí nosotros tenemos la paginación. Si se fijan en la tabla, refrescamos, ya tenemos en el campo activo, se han actualizado las primeras 10 filas que se muestran en nuestra pantalla tabular, ¿sí? El resto, las otras 4 que quedan pendientes, no se han actualizado porque no hemos llegado a la página siguiente. Si hacemos clic en siguiente y hacemos un tilde y ejecutamos, ahí se van a actualizar las 4 filas. No es que se actualiza todo el reporte con todas las filas completas, sino las que están visualizadas en la página, ¿sí? Entonces, si volvemos aquí al explorador de objetos y volvemos a actualizar la tabla, ya podemos ver que los 14 registros están actualizables. Otra opción que tenemos también para trabajar, aparte del checkbox, o sea, la casilla de verificación simple, es, por ejemplo, trabajar con los radio button. Tampoco se tenía este tipo de elemento en las versiones anteriores. Solamente a partir de la versión 4 se agregó este tipo de ítem. Entonces podemos editar la página 2 y podemos ir aquí nuevamente a activo. Y aquí en atributos de la columna vamos a seleccionar el radio button, ¿sí? El grupo de botones de una lista de valores estática, ¿sí? Entonces
De ese modo nosotros le tenemos que brindar cuál es la lista estática que vamos a utilizar. Entonces, agregamos esa lista en donde le decimos que para yes nos coloque la Y, ¿sí? Y para no, el valor de retorno, aquí es punto y coma, el valor de retorno es la N. Entonces, ahora sí, aplicamos los cambios y ejecutamos nuestra página y ya podemos ver de que en la columna de activo podemos ya ir trabajando con los radio buttons, ¿sí? Entonces, podemos nosotros tener distinta visualización para nuestros datos, o sea, para las columnas de nuestra pantalla tabular. Por ejemplo, aquí, como habíamos dicho, podemos colocar una lista, ¿sí? En donde nos pueda mostrar el departamento, ¿sí? Para poder hacer la selección. Entonces, vamos a editar nuevamente la página 2 y dijimos aquí en Depno, en vez de colocar campo de texto, seleccionamos una lista de selección, pero basada en la consulta. Antes de, en realidad, de colocar esta lista de selección, vamos a crear una lista desde aquí en componentes compartidos, en la lista de valores. Vamos a crear una, ¿sí? Que sea del departamento. Vamos a ponerle, por ejemplo, Depto ID, que sea de tipo dinámico. Entonces aquí ya tenemos, este es el formato para cumplir con la consulta, ¿sí? Nosotros podemos crear acá directamente nuestra lista, ¿sí? Vamos a elegir la tabla de departamento, hacemos clic en siguiente. La etiqueta le vamos a poner el nombre, podemos poner el ID también, ¿no? Pero creo que es más representativo el nombre. Y el valor de retorno va a ser el número. Entonces hacemos clic en siguiente y terminar. Entonces creamos la lista. Como nosotros todavía no estamos utilizando la lista en ningún lugar de nuestra aplicación y tampoco está en esta página, lógicamente no se muestra aquí la lista de valores porque está en los componentes compartidos. Entonces, ahora vamos a abrir aquí las columnas, nos vamos aquí al departamento Depto, ¿sí? Hacemos doble clic y aquí vamos a elegir la lista de valores basada en consulta. Seleccionamos nuestra lista, aplicamos los cambios y ejecutamos. Entonces aquí ya nosotros tenemos en la columna Depno el desplegable de los departamentos que tenemos, ¿sí? Aquí vamos a cambiarle, muy bien. Por ejemplo, aquí podemos cambiar, poner accounting y ejecutamos y se ha actualizado una fila, ¿sí? Bueno, esa es la forma de ir trabajando con los distintos campos que tenemos nosotros en la pantalla tabular. Bueno, entonces hasta aquí la clase de hoy. En la próxima seguiremos trabajando con las funcionalidades que tiene las pantallas tabulares, una de las características más importantes que tiene Apex en el trabajo con todo lo que es referente a las actualizaciones de datos. Bueno, hasta aquí entonces esta clase y será hasta la siguiente. Muchas gracias.